Me presento para las personas que no me conocéis, que ahora mismo no sé si hay una o ninguna, pero como luego la presentación se verá más adelante, me presento para todos. Soy Lola González Capilla, médica integrativa desde hace más de 35 años y bueno, pues hoy os vengo a hablar de algo que lleva un tiempo interesándome bastante, que es la neuroinflamación y que es el glutatión. Y todo esto ha sido así, ha llegado a interesarme tanto, pues como suele suceder siempre cuando a alguien le da por investigar más, que es cuando le duele su propia herida, ¿vale? Yo me encontré con un problema crónico de mi hija, pues hace ya varios años, pero bueno, cuando apareció toda esta información a mi vida, pues ella tenía 15 años, ¿vale? Y ahora tiene 17, no, tenía 16 años. Va a hacer 18 ahora, sí, tenía 16 años. Llevaba ya por lo menos tres en unas condiciones bastante críticas de salud, con dolores en su espalda, en su cabeza, en su tripa, con insomnio y con problemas también menstruales y los dos últimos años con alteraciones en la retina también, ¿no? Y gracias a todo este conocimiento que ahora os voy a compartir, pues ella sanó y se transformó su vida, volvió a ser una adolescente normal, pudo volver a sus clases y no sufrir tanto por el estrés, que era cuando más enfermaba, ¿no? Cuando su situación de estrés era mayor, era cuando más tiempo pasaba en cama y eso se transformó radicalmente y eso también pues, nos ayudó mucho a toda la familia a tener un clima bastante más sano en casa, ¿no? Porque al final la enfermedad de una persona pues acaba convirtiéndose en enfermedad familiar y eso, bueno, el que tiene alguna persona en casa que no está bien, pues sabe que así es. Así que bueno, pues gracias a ese cambio en mi hija tan importante, yo seguí investigando este tema de la neuroinflamación y el glutatión y he querido compartirlo con toda la gente que conozco porque me parece que es algo muy desconocido y muy importante. Y bueno, y fruto de esta investigación y de seguir en este tema, pues ha sido el libro que he publicado hace poco de la neuroinflamación y el glutatión, que no os lo vais a creer, pero se me ha olvidado traerlo aquí, no tengo ningún ejemplar para enseñaros, pero bueno, lo podéis encontrar si queréis comprarlo en Amazon y bueno, pues es un libro divulgativo para que podáis entender esto que os voy a explicar hoy, por si queréis repasar algún concepto o regalárselo a alguien que le pueda interesar por sus temas de salud, ¿vale? Entonces, nada, sin más voy a compartir pantalla para iros explicando un poquito de qué va este tema. Bueno, pues se trata de encontrar herramientas para que cambien las células y en este caso las neuronas, ¿no? Esto es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Lo primero de todo es pues hacerte esta pregunta, porque no sé si a ti te pasa algo de esto o no, pero es interesante hacerte la pregunta antes de comenzar. ¿Tienes alguno de estos síntomas? ¿Tienes fatiga? ¿Tienes ansiedad? ¿Tienes dolor? ¿Niebla mental, tal vez? Bueno, pues si tienes alguno de estos síntomas, probablemente es porque tienes algún grado de neuroinflamación, ¿vale? Y bueno, pues esto uno convive con ello, ¿no? Como síntomas convive con ello. No se trata a lo mejor de ninguna enfermedad, pero a veces nos sentimos, o muchas veces nos sentimos muy fatigados, o muy doloridos, o con la cabeza como eso, como con una niebla espesa. Y bueno, pues no sabemos dónde enfocar, dónde catalogar eso que nos está pasando. Y bueno, pues lo que yo vengo a contaros hoy es que seguramente tiene que ver con la neuroinflamación, ¿vale? ¿Y qué es la neuroinflamación? Pues la neuroinflamación es la inflamación de nuestro sistema nervioso central, es decir, sobre todo del cerebro y de la médula espinal y los nervios también que parten de ese sistema nervioso, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa con la neuroinflamación? Que muchas veces empieza porque hay algún problema de salud, porque hay algo que hay que contrarrestar, ¿no? La inflamación en principio, tanto la inflamación general como la inflamación en el sistema nervioso, tiene una función de localización y neutralización de alteraciones que hay en el organismo, ¿no? Por ejemplo, bueno, luego lo vamos a ver detalladamente, pero si hay toxicidad o si hay una infección, pues el organismo se inflama hasta cierto punto, es decir, todo el mecanismo inflamatorio se pone en marcha para contrarrestar esa inflamación. Lo que pasa es que ahora a lo que nos estamos refiriendo ya es una neuroinflamación de tipo mantenida, que muchas veces se mantiene incluso sin causa y esto tiene que ver
con que, se va perpetuando de una forma como en un círculo vicioso, como luego vamos a ver más adelante, ¿no? Sin embargo, esta neuroinflamación la mayor parte de las veces pasa desapercibida. Y que esto pase desapercibido es llamativo, porque claro, uno tiene su niebla mental o tiene su fatiga y dice, ¿y por qué me pasa esto? Si no tengo nada, no me duele nada, ¿no? Porque realmente muchas veces los síntomas que nos dan no los relacionamos con la neuroinflamación, pero sí que estamos teniendo un problema de neuroinflamación realmente, ¿vale? Bueno, mirad, aquí tenéis un poquito causas de neuroinflamación, ¿vale? Eh, no es que la neuroinflamación se dé por una sola de estas causas y muchas veces muchas de ellas están afectándonos a la vez, ¿no? Por una parte tenemos el estrés crónico, por otra parte las infecciones latentes. Esto es lo que le pasaba realmente a mi hija. Tenía 3 infecciones diferentes, infecciones crónicas dentro de su cuerpo, virales y de parásitos, que podían producirle esta inflamación a nivel neuronal y que de hecho se la producían y a ella se le manifestaba como dolor y como insomnio básicamente, pero también con una situación a nivel mental bastante difícil, ¿no? Que nosotros no sabíamos si todo esto tenía que ver más con lo psíquico, emocional o tenía que ver realmente con algo físico, como luego descubrimos, ¿no? Porque realmente ella estaba, claro, estaba baja de ánimo, estaba fatigada también y no sabía si era una depresión, bueno. En realidad, en su caso eran infecciones latentes, ¿vale? Pero también notábamos que cuando había estrés crónico, todo empeoraba. Es decir, ella tenía habitualmente, con una cierta frecuencia, dolores de todo tipo, pero cuando tenía un estrés mantenido, pues por ejemplo, en la última evaluación de las clases, pues entonces entraba en todos sus dolores, en todo su insomnio, todo se agravaba y entraba en la cama y ya no salía, ¿no? Tenía que ver con que ese estrés de alguna manera estaba contribuyendo también a que esas infecciones latentes se manifestaran, ¿vale? Por otra parte, otra causa posible es la disbiosis intestinal. Las bacterias que tenemos en nuestro intestino son muy importantes y, bueno, de hecho, estamos viendo que son una población tan abundante prácticamente las bacterias en nuestro organismo como las células y no las tenemos en cuenta de la misma manera, ¿no? De la misma forma que cuando las células se descolocan y se vuelven locas, se produce un tumor, un cáncer, pues también cuando las bacterias que tenemos en nuestro intestino, nuestra microbiota, que así se llama, nuestra microbiota intestinal, se descoloca o se vuelve loca, pues tenemos una disbiosis que afecta a muchos niveles y entre otros puede ser causa de neuroinflamación, porque las bacterias intestinales se relacionan sobre todo con todo el sistema nervioso que hay a nivel intestinal a través de las sustancias que producen. Pueden producir sustancias que mejoren nuestro sistema nervioso y también sustancias que nos produzcan más neuroinflamación, ¿vale? Y ese es el caso cuando hay este problema intestinal, por ejemplo, ¿no? También la exposición a toxinas. Hay muchas toxinas que nos pueden desequilibrar a nivel del sistema nervioso y producir esta neuroinflamación. Estamos últimamente expuestos a través de todo el medio ambiente, del aire que respiramos, el agua que bebemos, la comida que comemos, los cosméticos que nos ponemos. Todo lleva algún tipo de toxinas u otras que acaban afectando a nuestro organismo. Pero en el caso del sistema nervioso, las más importantes son los metales pesados. Los metales pesados son sustancias de tipo metálico que entran a nuestro cuerpo a través de todas esas vías que os he comentado y que se les llama pesados porque por su peso molecular son difíciles de eliminar por sí mismos una vez que están en el organismo, ¿vale? La falta de sueño, que también produce un estrés crónico, pues es otra causa de neuroinflamación. También el tipo de dieta que estamos llevando a cabo, ¿no? Si tenemos unas dietas más proinflamatorias, pues a base de alimentación industrial, con mucho azúcar, con mucho frito, con muchos aditivos, todo esto es una dieta inflamatoria que además nos va a generar una resistencia a la insulina, sobre todo la parte el azúcar, ¿no? De los alimentos azucarados. E incluso se ha visto que en caso de neuroinflamación pues está apareciendo un nuevo tipo de diabetes que se le llama diabetes tipo 3, que se asocia con el Alzheimer, ¿no? Y tiene que ver con esa resistencia a la insulina a nivel del sistema nervioso. Además tenemos las radiaciones que pueden ser de tipo ionizante, como pueden ser los rayos X que se utilizan en radiografías o TAC, o también la radioterapia, pero también tenemos radiaciones no ionizantes
como por ejemplo las de los móviles, las de las antenas, las de las wifi y todo eso, pues estamos expuestos a ello y genera también ciertos niveles de neuroinflamación. Entonces, bueno, pues hay como distintos motivos que pueden alterar en un momento dado nuestro sistema nervioso, generando una respuesta inflamatoria. El problema es que muchas veces, una vez que desaparecen estos motivos, se sigue perpetuando la neuroinflamación. Y también otro problema es que muchas veces estamos expuestos a más de uno, a varios o incluso a todos estos motivos que tenéis aquí reflejados en este momento. Entonces, antes os he preguntado algunos síntomas, pero aquí tenéis detallados un poquito algunos más, ¿no? Esta diapositiva es importante porque al final esto es lo que te pasa y lo que tú quieres solucionar, ¿no? Eh, Muchas veces estamos buscando una etiqueta, un diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico está bien porque dice, bueno, esto te está pasando, estas tres cosas te pasan porque tienes esta enfermedad y además la causa de esta enfermedad es esta y te vamos a ayudar a tratarla de esta forma. Entonces, el diagnóstico está bien, pero cada vez más lo que sucede es que el diagnóstico se convierte en una etiqueta que es como una losa que nos ponen encima y que al final además no sabemos cómo resolver, ¿no? Entonces, bueno, pues yo casi me quedaría un poco más con esto, aunque luego vamos a ver también lo que son ya enfermedades propiamente diagnosticadas como enfermedades que también están relacionadas con neuroinflamación, ¿vale? Pero aquí tenemos, por ejemplo, una fatiga crónica, que no hablo de la enfermedad, sino de personas que crónicamente están fatigadas. Se levantan todos los días de la cama cansadas, incluso aunque hayan dormido bien. O también el insomnio, ¿no? Personas que no consiguen conciliar el sueño, que se despiertan muchas veces, que una vez que se han despertado ya no lo vuelven a retomar, bueno, pues esas cosas. Pero síntomas también de ansiedad o de depresión, no como enfermedad, sino como momentos anímicos que aparecen en distintos periodos, ¿no? O la irritabilidad, que también sería un tema anímico, la apatía, también la niebla mental y los olvidos, esto se da muchísimo y cada vez más, o sea, es como una epidemia de olvidos la que tenemos hoy día. La dificultad para concentrarnos y aprender, esto también le pasaba muchísimo a mi hija, y es que no podía casi ni pensar, ¿no? Y bueno, pues también mareos, hormigueos, sensibilidad excesiva al ruido, tics, dolores persistentes que no desaparecen y no se sabe cuál es la causa porque no se encuentra, cuando le hacen a una persona un TAC, una resonancia, pues no se ve que tenga nada roto ni desordenado, pero esa persona sigue teniendo un dolor de forma mantenida, ¿vale? Pero también intolerancias a alimentos, trastornos del sistema nervioso autónomo, como pueden ser cambios en la tensión arterial, cambios con la termorregulación, con el hambre, ¿no? Todo eso son síntomas de disautonomía y también alteraciones inmunológicas, ¿vale? Todas estas cosas pueden estar asociadas a una neuroinflamación mantenida, una neuroinflamación crónica. Y si hablamos de procesos ya de tipo enfermedad, ¿no? Mirad, aquí los he clasificado en 4 categorías porque, bueno, pues como veis en distintas especialidades nos vamos a encontrar con bastantes enfermedades que tienen, que están asociadas a la neuroinflamación directamente, ¿no? Por una parte tenemos enfermedades neurodegenerativas, tenemos el dolor crónico y las infecciones, tenemos la sensibilidad central y las enfermedades neuropsiquiátricas, ¿no? Este primer apartado, enfermedades neurodegenerativas, es muy importante pues porque por la degeneración que se produce después de la neuroinflamación dan lugar a enfermedades pues, que van a afectar muchísimo a la calidad de vida de las personas que las padecen, como ya veis aquí, pues Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple, ELA. En todos estos cuadros hay una neuroinflamación previa, ¿vale? Además, cuando hay dolor crónico, pues muchas veces está esto asociado a infecciones y aquí en este apartado tenemos la fibromialgia, tenemos la fatiga crónica, tenemos las migrañas también. Migrañas también tenía mi hija, que tenía 3 tipos diferentes de dolores de cabeza, entre ellos las migrañas diagnosticadas por dos especialistas. Tenemos el COVID persistente también y las infecciones crónicas, como el virus de Steinbar o la enfermedad de Lyme, que da lugar a muchos cuadros de dolor crónico y de fatiga y demás, ¿vale? En el caso de mi hija, el virus de Steinbar también estaba presente, además de otros 2. Los casos de sensibilidad central, que últimamente se están agrupando distintas enfermedades en estos síndromes. Cuando hay sensibilidad central se dice que la persona tiene un sistema nervioso que es más sensible que el resto y esto da lugar, por ejemplo, a tener un grado de dolor mayor, más ser hipersensible al dolor, pero también a que aparezca dolor
en situaciones que no tendría que aparecer, lo que se llama alodinia, por ejemplo, ¿no? Y en estos casos, pues bueno, podemos hablar de las personas que tienen hipersensibilidad química múltiple o las personas que tienen intestino irritable o disautonomía o síndrome de piernas inquietas. En todos estos casos hay una afectación de la sensibilidad central y también hay una neuroinflamación. Y por último tenemos enfermedades psiquiátricas, porque también la ansiedad resistente o la depresión crónica, los trastornos bipolares, los trastornos de déficit de atención con hiperactividad, el autismo o incluso la esquizofrenia están asociadas a neuroinflamación, que cuando se corrige mejora la evolución de estas enfermedades, ¿vale? Entonces, todo esto puede tener que ver con una neuroinflamación. Entonces, bueno, pues ya sabéis que luego cada una de estas enfermedades tienen sus tratamientos, muchas de ellas son unos tratamientos no muy satisfactorios para la persona que sufre estas patologías, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de que si hay una causa aquí, o por lo menos una causa concurrente, que es la neuroinflamación, y hay una solución para esa neuroinflamación, pues vamos a poder apoyar en la salud a todas estas personas, ¿vale? Entonces, cuando aparece neuroinflamación, ¿qué es lo que sucede, entre otras cosas? Porque ¿cómo se desencadena esa neuroinflamación? Aquí tenemos a las células principales, que se llama microglía. La glía son las células que apoyan el sistema nervioso y dentro de estas la microglía es la mayor, la más implicada en todos los procesos de inflamación. La microglía tiene como dos estados y cuando se inflama se pone en este estado estrellado y entonces empieza a segregar sustancias y esas sustancias que se llaman citoquinas inflamatorias van a hacer que se produzca más inflamación, ¿vale? Entonces, cuando hay una causa, la microglía se inflama, produce las citoquinas y todo se neutraliza y se para, está muy bien. Pero cuando esto sucede y la microglía se queda activada y no vuelve a su estado de reposo, entonces ya no está tan bien. Esto ya empieza a ser un problema, ¿no? Esto pasa, por ejemplo, cuando esta célula está expuesta continuamente a los glucocorticoides, que tienen que ver, el cortisol tiene que ver con el estrés crónico, ¿vale? Cuando tenemos un estrés crónico, esas hormonas glucocorticoides están llegando a la microglía y están haciendo que ésta no pueda volver a su estado de reposo. Esto tiene mucho que ver con el estrés, pero fijaros que las células también se estresan, porque es como, imagínate que esta célula fuera un vigilante de seguridad, ¿no? Que está trabajando en un banco. Bueno, pues ese vigilante se pone en modo vigilante de seguridad cuando llega al banco, pero luego cuando llega a su casa se quita el traje y es otra persona completamente distinta, ¿no? Sin embargo, hay veces que por el estrés, pues estas personas, estos vigilantes de seguridad, como otros ya sabéis, pues llega a su casa y no puede pasar del modo trabajo al modo descanso. Y esto le pasa también a nuestra microglía cuando aparece la neuroinflamación en este modo crónico, círculo vicioso que acaba afectando a la salud porque no se detiene, no está solucionando ya nada, sino que se ha creado como un fuego crónico inflamatorio que nos está haciendo que todo empeore a nivel del sistema nervioso, definitivamente. Bueno, pues aquí vemos que el glutatión, del que luego hablaremos más detenidamente, regula la actividad de estas células, regula la cantidad de citoquinas inflamatorias que producen, cuál es la calidad también, y además regula este paso de estar relajada y tranquila a estar en modo defensa, ¿no? Que debe de propiciarse una y otra vez pues cuando hay que atacar algo y cuando hay que descansar, pues hay que descansar, ¿no? El glutatión está ayudando a que se den esos pasos en estas células. Y bueno, pues aquí llega el momento de hablar del glutatión, ¿vale? ¿Qué es el glutatión? Bueno, pues el glutatión es esta molécula que veis aquí, más o menos. Eh, Se trata de una pequeña proteína que tiene 3 aminoácidos, que veis aquí también, y esta proteína se tiene que sintetizar en el interior de las células, ¿vale? Porque es ahí donde cumple las más de 1500 funciones que tiene nuestro cuerpo. Es una proteína que es la segunda sustancia más importante y abundante en nuestro cuerpo después del agua, ¿vale? Y dentro de esas funciones que tiene, más de 1500, las podemos resumir en estas 4 que veis aquí, que son el equilibrio del sistema inmunológico, la función de desintoxicación, la función de energía celular y la función antioxidante. Otro de los problemas más grandes que hay en la neuroinflamación es la cantidad de oxidación que se produce
ante esa oxidación, ante esa inflamación, perdón. Esa oxidación tiene que ver con unas sustancias que se llaman radicales libres, que por ejemplo se producen con el metabolismo de nuestras propias células, en la zona en la que se produce la energía celular, que se llaman mitocondrias, pero también pues, se producen esos radicales libres a través de las toxinas que comemos con los alimentos o que inhalamos, o a través de las radiaciones ionizantes que también producen esa oxidación. Entonces, el glutatión, cuando está en unos buenos niveles, va a ser capaz de producir de forma adecuada estas 4 funciones, de manera que una persona que tiene suficientes niveles de glutatión va a tener unos buenos niveles de energía porque no va a perder, no se van a desgastar sus mitocondrias, sus fábricas de energía, va a poder eliminar todas las sustancias tóxicas que tiene en el organismo, incluidas aquí estos metales pesados de los que os hablaba, va a poder mejorar su sistema inmunológico porque además de estas células defensoras que tenemos en el sistema nervioso, cuando hay una neuroinflamación, llegan otras células del sistema inmune también a activar todavía más ese fuego, ¿no? Entonces el glutatión nos va a ayudar a controlar ese sistema inmunológico y a mantenerlo en las mejores funciones, tanto equilibradas al fin y al cabo, no tanto como defensa como para prevenir pues, que haya alergias u otras enfermedades autoinmunes. Y por último, como es el antioxidante maestro, nos va a neutralizar los radicales libres mejor que ninguna otra sustancia. De hecho, otras sustancias como la vitamina C o como el ácido lipoico, resveratrol, que son antioxidantes, van a regenerarse en presencia de glutatión, porque una vez que han neutralizado las sustancias, ellas mismas se oxidan, pero el glutatión las recicla, ¿vale? También el glutatión nos va a ayudar a restablecer el ADN que se ha afectado, que a veces se afecta también por las radiaciones, por los tóxicos, y a replicar ese ADN para poder producir células nuevas, ¿vale? Esto sería una función general del glutatión en el cuerpo. Y como os digo, es muy importante que os quedéis con la idea de que para que se produzca, tienen que llegar estos 3 aminoácidos al interior de la célula, juntarse y producir el glutatión. Porque aunque todos los animales y todas las células tienen glutatión, todos los alimentos contienen glutatión, el glutatión que comemos, cuando llega al estómago, se divide en estos 3 aminoácidos. Este aminoácido que veis aquí, cisteína, es muy sensible. Los científicos que han investigado el glutatión desde hace más de 40 años han visto que esta cisteína se degrada en el estómago, con el ácido del estómago, con el calentado de los alimentos y el procesado, y no llega en la suficiente concentración aquí. Y esto es lo que nos va a dar problemas con el glutatión. Si tenemos buenos niveles de glutatión, se van a cumplir las funciones básicas vitales de las células y por lo tanto las células van a estar sanas, tanto las células normales como las células inflamatorias del sistema nervioso como nuestras propias neuronas. Pero cuando no hay suficientes niveles de glutatión, y esto va pasando con la enfermedad y con el envejecimiento, ¿por qué? El glutatión se gasta para cumplir estas funciones y no se repone en la misma proporción porque no recibimos suficiente cantidad de cisteína, pues entonces empezamos a tener problemas de salud celular que afectan a todo nuestro organismo, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa a nivel de sistema nervioso con nuestro glutatión? Bueno, pues lo que va a pasar es que cuando tenemos unas buenas cantidades de glutatión en nuestras células y en nuestras neuronas, lo que es un fuego cálido, que es la neuroinflamación necesaria para combatir aquellas sustancias que necesitamos combatir en nuestro organismo, pues va a ser suficiente. Pero cuando no hay suficiente glutatión para proteger a las células y a las neuronas, pues esto se convierte en un incendio masivo, ¿vale? ¿Qué es lo que hace el glutatión cuando está en buenas condiciones? Pues por una parte baja esa oxidación, que es la principal causa de toda la degeneración de células y de neuronas, ¿vale? Por otra parte, va a apaciguar las defensas del sistema nervioso, es decir, va a hacer que no lleguen más células inmunes de las que hagan falta, ¿vale? Por otra parte, la microglía que os comentaba se va a mantener en estado de reposo cuando se tiene que mantener y va a producirse un estado alerta cuando tenga que estar alerta. También el glutatión modula las vías de señalización inflamatoria, de manera que va a haber la señalización inflamatoria justa y no se va a perpetuar cuando no haga falta. Además, el glutatión protege la barrera hematoencefálica. Esto es muy importante porque el sistema nervioso tiene una barrera desde la sangre
diferente de todo el organismo, de forma que hay muchas sustancias que llegan a otras partes del cuerpo, pero no tienen que llegar al cerebro, que es muy noble y hay que cuidarlo. Entonces, esta barrera protege normalmente del paso de sustancias, de células, hasta el sistema nervioso. Pero esa barrera se rompe con la neuroinflamación. Entonces, el glutatión nos está ayudando también a combatir esa ruptura, a reparar esa barrera y a hacer que esa barrera siga funcionando de forma adecuada. Y por último, el glutatión va a proteger estas mitocondrias, que son las células encargadas de la energía, de producir la energía en el interior de las células. De manera que así se va a evitar la degeneración neuronal, porque cuando las mitocondrias degeneran, la neurona degenera primero y luego muere, ¿vale? Esta es la causa de toda la neurodegeneración de estas enfermedades que hemos visto anteriormente. ¿Por qué podemos tener poco glutatión? Bueno, pues ya veis aquí que las causas os sonarán ya de algo, ¿no? El estrés crónico, las infecciones y tóxicos, la edad avanzada, la alimentación deficiente, el insomnio. Bueno, pues prácticamente lo mismo que las causas de la neuroinflamación, ¿verdad? Bueno, pues aquí tenemos tenemos una señal, ¿no? ¿Por qué el glutatión baja con estas circunstancias y por qué la neuroinflamación baja con estas circunstancias y por qué resulta que cuando subimos los niveles de glutatión, mejora también la neuroinflamación? Porque probablemente todas estas causas lo que van a hacer es desgastar nuestro sistema de protección a nivel celular y a nivel neuronal también, con el glutatión, que se puede considerar que es el protector de todas nuestras células, ¿vale? Bueno, entonces podemos concluir que al final una baja reserva de glutatión en nuestras neuronas pues van a dar lugar a un cerebro inflamado, ¿vale? Y lo que va a suceder pues es que esas células protectoras se van a descontrolar, la microglía, que vamos a tener una oxidación que no es, nuestro organismo no es capaz de neutralizarla porque el principal antioxidante, el antioxidante maestro no está en cantidades adecuadas, que es el glutatión. Y bueno, pues esto va a dar lugar a esa neuroinflamación persistente que trae consigo todos esos síntomas que vimos anteriormente, como la fatiga, el dolor, la ansiedad, la niebla mental, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos restaurar el glutatión? Vale, pues lo que yo he descubierto en este tiempo es que hay distintas formas de restaurarlo, pero aquí hay varias cosas que podemos hacer, ¿no? Por una parte, hacer que pueda sintetizarse el glutatión, como ya sabemos, dentro de las células, porque hay productos a base de glutatión, hay alimentos con glutatión, pero la ciencia ha demostrado que esos alimentos no llegan, o sea, ese alimento para el glutatión no llega a nuestras células, que es donde se tiene que producir. Esa cisteína no llega a las células en casi ningún caso, ¿vale? Entonces tenemos que buscar buenos precursores de glutatión que tengan una cisteína consolidada y bioactiva, ¿vale? Eso es lo más importante. Y esto es lo que más va a nutrir a nuestras células para conseguir el glutatión. Por otra parte, tenemos que evitar su destrucción, es decir, si yo estoy todos los días intoxicándome, va a ser muy bueno que deje de tomar todas aquellas sustancias que sé que me están intoxicando, ¿no? Por ejemplo, el alcohol, por ejemplo, los aditivos, por ejemplo, puedes tomar una dieta que sea muy rica en alimentos que no son orgánicos y que están llenos de pesticidas. Bueno, todo eso son formas en las que podemos prevenir, ¿no?, la destrucción, porque todos los tóxicos que yo meta en mi organismo van a ser trabajo extra para el glutatión que se va a desgastar. Todo el estrés que yo tenga, todo el estrés que acumule, va a ser trabajo extra que va a desgastar el glutatión. Entonces, esto me invita a cuidar todo aquello que hemos visto anteriormente que destruye mi glutatión, ¿no? Y luego además hay otros nutrientes que pueden actuar de forma sinérgica con estos precursores del glutatión, pues para reducir esa neuroinflamación o proporcionar una mejor síntesis de ese glutatión, ¿vale? Y eso es lo que vamos a pasar a ver ahora, ¿vale? Lo que yo descubrí cuando mi hija enfermó fue este producto que se llama Inmunocal. Inmunocal es un producto que tiene ahora mismo unos 47 años de investigación. Los dos investigadores que lo descubrieron, que empezaron a investigar con el glutatión porque se dieron cuenta que esa era la causa de que los pacientes que se sometían a cirugía en unos casos mejoraran y en otros no, vieron que la causa era
los niveles de glutatión, es decir, hoy estoy hablando de neuroinflamación, pero al final el glutatión es útil y necesario para todas las células del organismo, no solo para el sistema nervioso. Entonces, estos dos investigadores en la Universidad de McGill, en Canadá, el doctor Gustavo Bonus, que era cirujano, y la doctora Patricia Consaven, la madre de la inmunología, porque ya era inmunóloga antes de que esta especialidad se hubiera creado, ellos dos se pusieron a investigar durante 20 años hasta encontrar la fuente de cisteína adecuada para que esa cisteína pudiera llegar a las células y de esa forma, con los otros dos aminoácidos que llegaban sin problemas, producir el glutatión en el interior de las células. Esto no ha sido una cosa fácil, claro. Ellos estuvieron 20 años buscando la fórmula y crearon al final la patente y bueno, pues realmente se trata de un producto nutricional de alta gama. No hay ningún producto como Inmunocal en cuanto a la base científica que tiene más de 95 estudios científicos en distintos centros de investigación independiente, ¿vale? Tiene incluso un capítulo escrito en un libro de neurodegeneración, entre otras cosas, de oxidación, estrés oxidativo en cáncer, sida y neurodegeneración, escrito por el premio Nobel Luc Montagnier, premio Nobel de Medicina. Bueno, pues toda esta base científica que tiene detrás este producto avala el que este producto, que tiene además patentes en enfermedades neurodegenerativas y tiene patentes en autismo, por ejemplo, hablando de neuroinflamación, ¿vale? Pero también tiene patentes en cáncer, en SIDA. Es decir, que estamos hablando de un producto que tiene detrás una ciencia increíble, ¿vale? Yo no he visto nada igual en mis más de 35 años de trabajo como médica integrativa en cuanto a complementos nutricionales, en cuanto a algo que es nutrición o que es planta, que no es un medicamento, pues que demuestre que hace lo que dice que hace científicamente y que tenga estos resultados, ¿no? Entonces, este producto, los investigadores estuvieron 20 años trabajando con él hasta llegar a la conclusión de que esto era lo que mejor subía los niveles de cisteína y que producía el efecto que buscaban y muchos más, porque ellos buscaban mejorar los resultados de las operaciones quirúrgicas y se encontraron con un producto que aumentaba la longevidad, que mejoraba muchísimas enfermedades, porque lo que hacía era mejorar a las células desde dentro, ¿vale? Y lo que hace este Inmunocal, que es un extracto de las proteínas del suero de la leche ricas en una cisteína que está protegida porque está ligada a proteínas, esto hace que esta cisteína llegue hasta en un 97% al interior de las células. Esto es la concentración que tiene la cisteína de Inmunocal en las células frente al 3% que puede llegar a través de nuestros alimentos, ¿vale? Alimentos ricos en cisteína, como puede ser la carne o como puede ser los huevos, de toda la cisteína que tienen, solo un 3% llega a las células en condiciones de poder producir glutatión. El resto se ha desnaturalizado, ¿vale? En el caso de Inmunocal, pues no se desnaturaliza porque esta proteína, esta cisteína, aminoácido, está protegido de una manera especial y llega al interior de las células. De los complementos nutricionales que hay, el que más se acerca a esto es el NAC, o N-acetilcisteína, que además no se trata de un complemento, es un medicamento, porque para protegerlo han unido un grupo acetilo que es químico y que puede producir efectos tóxicos, cosa que no sucede con Inmunocal porque es un alimento. No tiene ni efectos tóxicos ni interacciones con los medicamentos. El NAC se ha visto que puede llegar a estar en las células después de haberse absorbido hasta en un 13%, frente a un 97% que estamos hablando del Inmunocal, ¿vale? Pero es que además el NAC no se puede dar en una gran concentración porque puede producir efectos secundarios porque, como digo, es un medicamento. Entonces, está muy restringida la cantidad que puedes dar y además, pues sucede que no llega con tanta biodisponibilidad a las células, ¿no? Es un 13% frente a un 97%. No hay color, yo creo, ¿vale? Entonces, esto es lo que yo descubrí y para mí esta es la principal fuente de mejora del glutatión a nivel de la neuroinflamación. Esto es lo que, sin duda, yo le aconsejaría a una persona que tiene un problema de los que hemos ido comentando para apoyar la salud de sus células, de sus neuronas y de su microglía, ¿vale?
¿Qué se ha observado con el inmunocal en estos casos? Pues se ha observado que mejora la energía, se ha observado que mejora la claridad mental, que disminuyen los niveles de dolor y de ansiedad, que mejora el insomnio y mejoran otros muchos síntomas, ¿vale? Estamos hablando un poquito a nivel de neuroinflamación, pero bueno, podríamos hablar de cualquier otro cuadro, porque aunque hoy os estoy hablando de neuroinflamación y glutatión, el inmunocal no está restringido como alimento solamente para el tratamiento de un tipo determinado de pacientes, sino que se trata de alimento de la mejor calidad para nuestras células, para que produzcan la segunda molécula más importante en el cuerpo que tiene que cumplir tantísimas funciones, ¿vale? Es decir, que lo que estamos haciendo es apoyar las células, no estamos haciendo un tratamiento neurológico, ¿no? Estamos haciendo un apoyo de salud a todas nuestras células y además nuestras células encargadas de proteger al sistema nervioso y nuestras neuronas se van a beneficiar también de este producto porque también son células. Mirar, entre todos los estudios científicos que se estaban publicando, pues últimamente tenemos este estudio a doble ciego en fatiga crónica en el Hospital Vall d'Hebron que se está llevando a cabo en estos momentos y que, bueno, pues están teniendo bastante buenos resultados. Todavía no han publicado las conclusiones, pero están en ello. Es decir, han decidido empezar a utilizar el inmunocal para ver cómo les funciona en los ítems que tienen que ver con la fatiga crónica. Entonces, bueno, pues dentro de Immunotec, que así se llama la empresa que ha producido el Inmunocal, hay 3 versiones, que son estas 3 versiones que veis aquí. Cada una tiene sus complementos a esa proteína, ese aislado de proteína del suero de la leche no desnaturalizado, que esto también es súper importante, porque las proteínas desnaturalizadas de otros sueros de la leche no van a funcionar igual dentro del cuerpo y van a producir mucha basura, más toxicidad extracelular, ¿vale? En este caso, esta proteína es no desnaturalizada, rica en cisteína y además, pues bueno, tanto el Platinum como el Sport son otros 2 complementos nutricionales que aportan pues estas otras sustancias que veis aquí, péptidos moduladores de citoquinas y citratos minerales en el caso del Platinum. Y bueno, pues esto os lo comento sencillamente porque tanto los péptidos moduladores de citoquinas nos van a ayudar muchísimo para regular esa neuroinflamación a nivel de la secreción de citoquinas inflamatorias y los citratos minerales que aporta la fórmula que van a equilibrar el pH haciéndolo más alcalino a nivel de la sangre, bueno, pues además de prevenir la osteoporosis, nos van a ayudar a crear un terreno que es mucho más saludable y menos proclive a la neuroinflamación. Y en el caso del Immunocal Sport, pues tiene además un conjunto de sustancias naturales que se conocen como NitroBoost y que lo que hacen es mejorar la microcirculación y hacer que llegue más oxígeno, de manera que, claro, esto va a aumentar también la energía, lógicamente, que muchas personas sienten con esa fatiga, ¿no?, habitual de la neuroinflamación. Pero además el extracto de cereza ácida que lleva esta fórmula va a estimular, es un precursor también, en este caso, de la melatonina, que es una hormona que tenemos a nivel cerebral, que es un potentísimo antioxidante y antienvejecimiento y además lo que hace es prevenir los problemas de sueño porque nos ayuda a regular los ciclos de sueño. De manera que, como veis, bueno, pues lo que yo he ido descubriendo al conocer esta empresa que se dedica sobre todo al protocolo de protección inmunitaria y de la oxidación en las células, bueno, pues es que no han dado puntada sin hilo porque cada uno de los nutrientes que adicionan a los distintos productos estaría implicado no en la inflamación, sino en la neuroinflamación, ¿vale? Todos estos nos ayudarían a mejorar todavía más el efecto antiinflamatorio del glutatión. Y luego pues hay otros muchos nutrientes que apoyan, como tenéis aquí, pues el resveratrol, vitaminas, cúrcuma, coenzima Q10, omega 3, sulforafano, magnesio. Bueno, todas estas sustancias, como veis, tienen distintos efectos, distintas funciones para ayudar a modular esa neuroinflamación, ¿vale? Y dentro de la gama de productos de Immunotec, pues bueno, pues tenemos por ejemplo este que es el multiresveratrol. El multiresveratrol, entre otras cosas, tiene resveratrol, que modula la inflamación y protege a las neuronas, pero tiene también vitamina D, que además de ser inmunoreguladora, modula la microglía también, nos ayuda a pasar de la forma activa a la forma de relax, ¿vale? A la forma de reposo.
La vitamina C nos va a ayudar a ahorrar glutatión, entre otras cosas, y es un buenísimo antioxidante. Y las vitaminas B6 y B12 van No a... tengo el otro, pues no entraba la llamada. Un momentito que voy a silenciar a todo el mundo. Vale, ya lo tenemos. Disculpar. Vale. Entonces, os estaba diciendo que la vitamina B6 y B12 que contiene esta fórmula, que tiene dosis óptimas de vitaminas, no dosis mínimas, nos van a ayudar a desintoxicar a través de la metilación y nos van a ayudar con la regeneración nerviosa, ¿vale? Entonces, bueno, pues es un producto multivitamínico con clorela, que también la clorela nos ayuda a desintoxicar muy bien los metales pesados, y está fenomenal. Luego, estos booster que nos van a ayudar a mejorar las funciones genéticas de nuestras células, se consideran unos complementos epigenéticos, porque a través del sulforafano que tienen, que es un extracto de las semillas del brócoli, van a estimular el principal gen antioxidante que se llama el gen de la supervivencia, ¿vale? Luego tienen otra serie de sustancias que van a mejorar mucho su calidad a nivel de devolvernos la nutrición y la energía, pero de momento, pues saber que son muy buenos desintoxicantes y buenísimos antioxidantes, ¿vale? En el caso de esta fórmula omega gen 5, que lleva, entre otras cosas, los ácidos grasos omega 3, que lleva coenzima Q10 y que lleva cúrcuma, bueno, pues tenemos que, por una parte, los omega 3, tanto el EPA como el DHA, modulan la respuesta inmune del cerebro, reparan y estabilizan las membranas neuronales, pero es que además no solamente evitan la inflamación, sino que ayudan a reparar y a restablecer, a dejar todo como estaba en un inicio, ¿no? Y eso está muy bien. Entonces se han visto útiles estos omega 3 en dolor crónico, en trastornos del ánimo, en la función cognitiva y en trastornos neuropsiquiátricos de niños y de adultos, ¿vale? Pero luego también tenemos por ejemplo, la cúrcuma, ¿no? La curcumina, que también se ha visto que a nivel de la inflamación, de la neuroinflamación, va a inhibir las vías proinflamatorias, ¿vale? Va a modular también la activación de la microglía y es un antioxidante directo e indirecto, ¿vale? O sea que tenemos aquí una cantidad de nutrientes que todos ellos, la coenzima Q10, por ejemplo, pues actúa a nivel de reparación del sistema enzimático de las neuronas y va a ser un apoyo grandísimo también para mejorar la energía de las neuronas, ¿no? Que muchas veces están afectadas. Y se ha visto, por ejemplo, que está baja la coenzima Q10 en los marcadores de inflamación sistémica de personas que tienen Alzheimer, depresión o fibromialgia, ¿vale? Bueno, pues todo esto nos hace que este complemento ayude mucho al glutatión que se ha formado. Y luego también es importante la microbiota, como os comentaba antes, ¿no? Y dentro de la microbiota, bueno, pues esta fórmula Probio 3 más, que es un prebiótico, probiótico y simbiótico, es decir, que nos va a ayudar no solamente administrando las bacterias interesantes, sino que también nos da el alimento para ellas y además nos da un antioxidante que es el arándano rojo, que también va a tener esa función. Bueno, pues aquí tenemos, dentro de todas las cepas, de las 7 cepas que hay, tenemos 3 que son el Lactobacillus plantarus, el Rhamnosum y el Longum, que nos van a ayudar especialmente en la mejora de la relación del eje intestino-cerebro, que es súper importante para mejorar esa modulación de la inflamación en la neuroinflamación, ¿vale? Bueno, pues además de todas estas sustancias que podemos utilizar y que nos van a ayudar a mejorar mucho esa neuroinflamación, que ya vemos que podemos hacer cosas, ¿no? También podemos buscar una dieta antiinflamatoria, evitando todos los proinflamatorios y administrando otras sustancias que no sean inflamatorias, ¿vale? Bueno, pues aquí, por ejemplo, utilizar el jengibre, utilizar la cúrcuma, todos los alimentos que tienen colores, porque van a tener muchos antioxidantes, son muy positivos, y evitar todo, es lo que os he dicho antes, evitar los fritos, evitar todos los aditivos, ¿vale? Tratar de buscar un sueño reparador es súper importante, ¿no? El encontrar las condiciones óptimas en la habitación, en la ropa que utilizamos en la cama, en la hora en la que nos metemos en la cama, cuándo hemos cenado antes de irnos a dormir, todo eso influye. Pero también hacer un ejercicio suave va a ser un buenísimo modulador de la neuroinflamación y nuestra gestión emocional para evitar el estrés.
Pero luego también hay otras estrategias que van a equilibrar nuestro cuerpo por dentro, estrategias de biohacking se llaman, como por ejemplo la sauna, las duchas de agua fría, el caminar sobre la hierba. Todo esto son estrategias de hábitos de vida saludable que nos van a ayudar mucho a modular la neuroinflamación. Y por supuesto evitar pues esto, el estrés crónico, los tóxicos ultraprocesados, las radiaciones, ¿vale? Bueno, mirad, os voy a poner un testimonio de Virginia, ¿no? Porque esta es una chica que tuvo fibromialgia y fatiga crónica debido a una infección por un virus que la mantuvo postrada durante años. Y bueno, es un testimonio cortito que me gustaría que vierais. A ver si lo podéis escuchar. Hola, vamos a grabar un testimonio de toma de Inmunocal. ¿Estáis escuchando? Virginia, me llamo Virginia y bueno, yo empecé a tomar Inmunocal este año a mediados de julio. Yo había tenido una fatiga crónica desde hacía 19 años. En el 2005 contraje el virus de Epstein-Barr en Estados Unidos y desde entonces, bueno, estuve 3 meses en cama y desde ahí nunca volví a recuperar. Estuve de médicos, pruebas, tratamientos, probé absolutamente todo. Los internistas se volvieron locos, terminaron en el 2016 diagnosticándome síndrome de fatiga crónica y fibromialgia. Y básicamente me dijeron que no había tratamiento, no había cura y que eso era para toda la vida, tenía que cambiar de vida. A mí me afectó en todas las áreas de mi vida, a nivel personal, profesional. Y bueno, fue una época muy, muy dura para mí. Y me puse a investigar por mi cuenta y bueno, pues después de cambiar un poco la alimentación, algún suplemento, mejoré un poquito, pero nunca llegué a estar bien. Siempre me ponía enferma, siempre estaba agotada y muchísimos otros síntomas. Y gracias a una muy buena amiga, en julio me recomendó Inmunocal y yo la verdad que estaba muy escéptica porque lo había probado todo durante 19 años, absolutamente todo. Pero bueno, confié en ella porque sabía que quería lo mejor para mí. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que a las 2 semanas de tomar Inmunocal empecé a sentir una energía que no había sentido desde antes del 2005 que contraje el virus y bueno, fue emocionante para mí el haber recuperado mi vida y bueno, pues lo único que puedo decir es muchísimas gracias lógicamente a mi amiga que fue la que me lo introdujo y ahora pues mi misión es contarlo al mundo y que hay esperanza, ¿no? Y que se puede sanar de forma natural. Así que nada, pues eso es un testimonio. Hola. Vale, se ha hecho un poquito tarde, así que este no lo voy a compartir porque es muy largo. Es muy largo porque esta chica tiene esclerosis múltiple, fibromialgia, fatiga crónica y síndrome post-COVID, ¿vale? Pero bueno, si alguien quiere que le pase el testimonio, me lo decís y os lo paso para no entreteneros ahora ya más. Y lo que sí que me gustaría ahora, bueno, pues daros las gracias a todos por haber participado. Y bueno, aquí tenéis la forma en que podéis contactarme si necesitáis, a través del WhatsApp o también, bueno, pues a través de las redes sociales. Y ahora lo que voy a hacer es dejar de compartir y daros paso por si tenéis alguna pregunta que queráis hacerme en este momento, ¿vale? Entonces, la persona que quiera hablar, me gustaría el testimonio de esclerosis múltiple, dice Cristina. Le pongo el testimonio de esclerosis múltiple entonces, ¿vale? ¿Lo pongo? ¿Sí? ¿Os parece bien? Venga, voy a ponerlo. Vuelvo otra vez a compartir. Voy a empezar justo donde empieza a contar un poquito ya más, porque es un poco largo y aquí justo empieza a hablar de ella misma, ¿vale? ¿Qué puedo decir en resumen? Bueno, puedo hacerme una especie de carta de presentación con los 157 años que yo creía que tenía. Ahora tengo 57, ahora creo que tengo la oportunidad de tener la edad que tengo. Me sentía absolutamente derrotada y iba a tirar la toalla. O sea, vamos, no la iba a tirar, pero muy, muy cansada de luchar, ¿no? Yo desde 2020 tengo un diagnóstico de esclerosis múltiple. Durante el mismo año un diagnóstico de un trastorno del sueño severo, de un trastorno depresivo ansioso severo, de más cosas, a ver, un síndrome de estrés postraumático continuado, un COVID persistente después de pasar el COVID en el 21 y en el 22,
que me trajo, según especialistas, una fibromialgia que consiste en un dolor muy intenso de muscular y de las articulaciones, un síndrome de fatiga crónica que puede hacer que no te levantes de la cama porque no puedes ni llegar al baño, o sea, bueno, al baño sí llegaba, pero también he tenido en medio una operación de menisco que me dificultaba la movilidad que yo necesitaba. Tengo a su vez artrosis de cervicales, una hernia lumbar, una rotura del supraespinoso que yo me fui curando poco a poco a base de investigación. Con este cuadro, yo llego a empezar a tomar Inmunocal. ¿Para qué me ha servido? Uno, mi punto débil de la esclerosis, no sé si la esclerosis consiste en una serie de cosas muy fastidiosas que pueden variar, como la espasticidad, o sea, la rigidez muscular, la lentitud mental, pues que se te vaya un ojo para un lado, como me pasó a mí, una diplopía, dificultades para hablar, para tragar, cansancio, bueno, miles de perrerías, ¿no? En cuanto a la esclerosis, ¿qué he notado yo? Bueno, podría decir lo que he notado en general, porque si no es demasiado árbol, ¿no? Hay que explorar. En general, a mí el Inmunocal me está dando seguridad. Yo tenía un problema de afrontamiento que llegó incluso a una agorafobia, es decir, tienes miedo a salir, tienes miedo a caerte, tienes miedo a marearte, tienes miedo a ir muy lejos. De repente, esto ha dejado de suceder. Como le decía yo a Mercedes, bueno, no sé, gente muy mayor en el chat, o no, yo lo explico de esta manera. Llega un momento en que me la sopla, o sea, salgo, se acabó. O sea, me da igual. Y esto lo estoy haciendo ahora. En cuanto a los ojos, sí que he notado secreciones en los ojos como si expulsara como muchas legañas, como si hubiera una limpieza, como si expulsara cosas que tenían que salir de la cabeza, por decirlo así, no sé explicarlo. He notado mucha presión en las sienes y me han salido granos justo en esa zona, muchos granos en la zona de las sienes. A nivel que yo pudiera ver así, pues es un poco lo más reseñable. Luego, en cuanto al trastorno depresivo ansioso, yo siempre he tenido mucha ansiedad desde hace mucho tiempo. El jueves pasado, 29, me retiraron el tranquimacin, que es un ansiolítico. Es decir, estoy viviendo un poquito de otra manera, o sea, con un poco más de seguridad y más, no sé, desde otro lugar, más tranquilo. Bueno, no sé si tranquilo, pero no sé, más estable, ¿no? En cuanto al dolor muscular, ahora mismo no puedo valorarlo mucho porque yo desde que empecé a tomar Inmunocal, en vez de haberme jubilado, me he incorporado al trabajo después de 3 años y medio. Entonces, yo he pasado de apenas levantarme de la cama y de salir de la calle a la calle al Carrefour y volver a coger un tren a las 7:15 de la mañana, entrar a la clase a las 8:30, hacer una jornada laboral, bueno, un poquito más suave de lo que yo solía hacer, que era montañera, quedarme a lo mejor hasta las 5 preparando clases, volver a casa, hacer no sé qué, salir a comprar, etcétera, etcétera. Es decir, yo pensé que lo que me quedaba era estar echada en una cama. Y ahora mismo estoy trabajando después de 3 años y medio. Sí que me cuesta más, o evidentemente esto es un shock total, pero bueno, yo más o menos es lo que puedo. Bueno, creo que... La explicación de Mercedes, absolutamente. Creo que con esto os hacéis un poco a la idea, ¿vale? Lo que ella luego cuenta, pues es que, bueno, que ella está dando clases en la universidad a 3 cursos y que, bueno, prácticamente no se confunde en nada de lo que hace, es decir, que tiene una mente clara también y, bueno, pues para ella ha sido muy importante. Es un caso un poco largo, pero es que habla mucho de tantas cosas diferentes que tienen que ver con la neuroinflamación, ¿no? Como estaba... prácticamente ejemplizando todos los distintos apartados de especialidades que habíamos visto antes, ¿no? La neuropsiquiátrica, la parte de la fibromialgia con las infecciones y el COVID y además la esclerosis múltiple, ¿no? Y que al final, bueno, pues son como distintos diagnósticos que nos dan, ¿no? Pero la verdad es que ella ha solucionado mucho de todo eso simplemente subiendo su dosis de glutatión, o sea, subiendo la concentración de glutatión en sus células, ¿no? Y esto es lo que quería que vierais de alguna forma, ¿no? ¿Cómo se puede dar ese
ese proceso desde dentro, desde nuestras células, de ir sanando gracias a que simplemente una sustancia está en unas concentraciones bajas porque los alimentos no llegan a proporcionarnos lo que necesitamos, ¿cómo se puede eso restablecer, ¿no? Es un poco de lo que os quería hablar, ¿vale? Vale. No sé si tenéis alguna pregunta más. Tengo aquí a Cristina que vale, ya la cogeré los datos y hablaré con ella después, ¿vale? O le mandaré el testimonio. Si alguien tiene alguna pregunta ahora, a ver, un momentito, que voy a cerrar esto que no veo más aquí. ¿No? ¿Puedo preguntar, Lola? Hombre, a ver, está el momento abierto para eso. Tengo dos preguntas. Venga. La primera va un poco o sea, es un tratamiento que a lo mejor determinada gente quien tiene este tipo de problemas, síntomas, ya tiene que tomar para toda la vida o es un paso hacia estar mejor y ya una vez estás bien y ya no tienes esa neuroinflamación, mantenerla sin necesidad de tomarlo. Yo creo que una de mis funciones, de mis misiones ahora mismo como de difusión sobre el tema del glutatión es que no es que una persona que tenga estos problemas tenga que tomarlo de por vida, es que todos estamos escasos de glutatión a partir de los 35 años. Eso va en declive. Entonces, es un alimento que si tú tomas vas a conseguir que tus concentraciones de glutatión en tus células estén más altas, independientemente de que tengas alguna de estas enfermedades o cualquier otra, porque como os he dicho, esto no es un tratamiento para una enfermedad, esto es un apoyo nutricional para que tus células consigan el glutatión. Entonces, desde ese punto de vista, lo que se nota en los pacientes, pues normalmente hay unos protocolos que se pueden utilizar con las dosis óptimas pues, para distintas enfermedades. ¿Por qué? Pues porque la gente que está más enferma, lógicamente tiene las concentraciones de glutatión más bajas y hay que subirlas. Entonces, se dan unas dosis más altas que luego se bajan ya a un modo mantenimiento, ¿vale? Ese modo mantenimiento se recomienda no para las personas enfermas, se recomienda para las personas sanas. Porque las personas que creemos que estamos sanas, yo por ejemplo, ¿vale? Yo empecé a tomar Inmunocal para conocer sus efectos en mi cuerpo cuando me creía sana y luego me di cuenta de que había cosas que ya estaban fallando de estas de neuroinflamación, por ejemplo, mi memoria. O sea, yo tenía muchísima dificultad ya para encontrar distintas palabras a lo largo del día. Ya eran muchas veces a lo largo del día, que quería decir una palabra y esa palabra no me salía, ¿no? Empecé a tomar el Inmunocal y llegó un momento, pues como cuando llevaba un mes o así, que un día me pasó esto otra vez y entonces me di cuenta que llevaba mucho ya que no me pasaba. Entonces, claro, al final, muchas veces si no tenemos un síntoma claro, o sea, si tú tienes niebla cerebral todo el día, probablemente estás tan cansado de tener niebla cerebral que eso lo quieres mejorar y quieres mejorar tu salud. Pero si es una cosa así que no te molesta tanto, como por ejemplo que se te olvida una palabra, que me pasaba a mí, pues dices, bueno, yo no le quería dar importancia, no quería tener eso en mi mente tampoco, ¿no? Porque empiezas a pensar cosas y te pones en lo peor, ¿no? Pero realmente eso me estaba pasando. Yo me consideraba sana, pero eso me estaba pasando. Entonces, por eso lo que te quiero decir es, hay unas dosis para que las personas que están muy mal de alguna cosa mejoren su glutatión y mejoren sus síntomas y los síntomas mejoran y luego cada uno puede hacer lo que quiera, tanto para tomar eso como para dejar de tomarlo, porque incluso las dosis óptimas para una persona que está enferma, pues cada uno decide, porque esto no es un medicamento, es un nutriente. De manera que yo te puedo decir a ti te convienen 4 sobres al día, pero tú igual me dices, pues no voy a tomar 4, voy a tomar uno. Bueno, pues haz lo que quieras. No va a pasar nada. O sea, no es como un antibiótico que si te tomas la cuarta parte de la dosis o solo te tomas una de las 2 tomas al día, no vas a tener el efecto que necesitas. Aquí no es así. Aquí lo que pasa es que cuanto más cisteína tomes, más glutatión vas a producir en tus células y tu organismo va a ir decidiendo cómo prioriza todas las funciones que tiene que restablecer en el cuerpo, pues dependiendo de las concentraciones que tengas y de lo que es más importante en ese momento. No sé si he respondido a tu pregunta. Perfectamente. Vale. ¿Y la segunda? Y la segunda es, ¿qué pasa con la gente que es intolerante a la lactosa, que entiendo que tendrían menos problemas, o las personas que son alérgicas a la proteína de la leche de vaca? Sí, muy buena pregunta, porque se me ha olvidado comentar eso.
La intolerancia a la lactosa o la intolerancia a la caseína o la intolerancia a la leche de vaca no solo no tienen problema, únicamente tienen que empezar más despacio. Las personas que tienen intolerancias en general, la gente que tiene problemas digestivos tiene mucha intoxicación a nivel digestivo y entonces empiezan más despacio para ir eliminando toda esa toxicidad. Pero normalmente incluso vencen las intolerancias, ¿vale? Ni los celíacos ni los intolerantes tienen ningún problema. Una persona que tiene alergia a la proteína de la leche de vaca, sí. Sí, porque en ese caso, si es una alergia verdadera, sí que toma, o sea, si es una persona que nunca toma ni un trocito de queso, ni un poquito de yogur, ni nada, porque puede tener una reacción alérgica grave, en ese caso no podría tomar Inmunocal. ¿Y la alternativa es o no hay alternativa? Alternativas, alternativas, pues la alternativa que hay pues sería ese NAC que te digo que en lugar de un 97% vas a conseguir un 13% en tus células y luego potenciarlo con estas otras sustancias que te he dicho, por ejemplo los booster, que lo que van a hacer es estimular la producción del glutatión de manera que con lo poquito que tengas van a producir todo lo que puedan las células de glutatión, ¿no? Porque lo van a hacer al máximo. O utilizar esas otras vitaminas, es decir, es ir buscando todas las otras formas de apoyo para mejorar el glutatión y todas las formas de vida que eviten el gasto de glutatión, lo que hemos comentado un poquito antes también, ¿no? Yo quería dar las gracias por tu charla que me ha parecido súper interesante y chulísima. Y nada, y ya está, que yo tengo esclerosis múltiple desde hace 25 años y Ajá. llevo 3 meses tomando Inmunocal y mi vida ha cambiado, pero vamos, increíblemente y bueno. No te veo, ¿eres Cristina? Ay, espera, que no, que te pongo el... Ya, perdona. Sí, soy Cristina. Ah, que sí, por lo que has dicho antes, pero que no te Sí, veíamos. O sea, que sí, hola. te ha venido bien el Inmunocal para mejorar la esclerosis. Sí, increíble, increíble. Y lo mismo que decía esta chica, que ya como que he vuelto a retomar mi vida otra vez. Claro, qué bien, Sí, pues. sí. Pues Así gracias, que, gracias por compartir tu testimonio, porque esto da mucha certeza a la gente también. claro, es que tenemos que compartir todos testimonios porque esto es lo que de verdad ayuda a la gente, porque que te expliquen, que te cuenten, está muy bien, pero ver personas que se van mejorando la salud y van curándose, yo no puedo decir que esté curada, pero que mi vida ha cambiado mucho, es verdad. Ha Claro, cambiado claro. mucho, porque ya son 25 años con la enfermedad y bueno, me ha pasado de todo y la verdad es que sí, a nivel cognitivo estaba fatal y de verdad que para mí una tontería como un viaje era como un drama. Y ahora ya digo, ay, pues me tengo que ir de viaje, pues fenomenal, me hago la maleta sin ningún problema. Y Claro, sí, pues la verdad es increíble. que esto es lo bueno, es que estamos hablando de un nutriente, no de un medicamento, pero tiene un efecto tan potente y tan profundo en la salud que al final dices, es que, claro que merece la pena tomarlo, porque realmente te cambia el nivel de salud, ¿no? Te transforma, ¿no? Te Sí, lleva a otro total. nivel diferente de salud, ¿no? Mm, Entonces, claro que sí, merece la sí, pena. No es, sí, además es algo que está tan probado que no es como algo que dices, voy a probar. No, no es que sí, vas a probar, total. es que ya está demostrado científicamente que esto sube Sí, los sí. de la segunda molécula más importante en el cuerpo después del agua, Mm. entonces que te va a ayudar a muchos Claro, niveles. claro. Y hasta me estoy yo aprendiendo a hacer, o sea, estoy practicando para poder hacer yo una charla, bueno, no como tú, pero que se parezca un poquito. Así que Haces muy estoy bien. alucinada, alucinada, sí, muy Claro, es que contenta. al final cuando sientes eso dentro de ti, tienes que compartirlo, porque hay tantas personas que se pueden beneficiar, ¿verdad? Que dices, ¿cómo voy a dejar Sí, de compartir esto? ¿Cómo voy a dejar de, totalmente. de explicárselo a personas que se pueden beneficiar de ello, ¿verdad? Sí, sí. Y es lo que decía el doctor Gustavo Bonus, que le encantaría que en todas las casas hubiera una caja de Inmunocal. Yo también lo creo, es que debería de ser así, Claro, porque sí. es que estamos en un mundo contaminado, entonces todo el mundo tiene que tomar Inmunocal. Sí, sí, yo también lo veo así, porque Sí, sí. realmente ahora mismo ya es que es muy difícil sustraerse de toda la contaminación medioambiental y por mucho que quieras, dice, bueno, es que al final estoy respirando, no me queda otra. Y bueno, y esto pues es una manera de alguna forma de ir sacando toda esa toxicidad que entra en el cuerpo. Sí, totalmente. Pues Gracias, muchísimas Cristina. gracias. Vale, pues nada, agradeceros a todos que hayamos compartido este espacio, que bueno, creo que es muy nutritivo para todos, no solamente hay que nutrir las células, también hay que nutrir un poquito la mente
y es importante también tener la información necesaria para saber un poco cómo ir gestionando nuestra salud. Yo llevo, pues eso, más de 35 años ocupándome de esto y siempre aprendiendo y siempre con ganas de compartirlo con la gente que quiera, que esté en ello, ¿no? Que quiera mejorar su salud y que quiera ser una parte activa dentro de su salud, ¿no? Que quiera responsabilizarse, coger las riendas y empezar a gestionar su salud de la forma que más le resulte adecuada, ¿no? Así que nada, gracias a todos y nada, nos vemos en otro momento. Encantada A de ti, haberos visto por a aquí. ti, a ti siempre, Lola. Gracias. Gracias. Bien, hasta luego.